vámonos de largo, no vamos a entretenernos tanto porque tenemos mucho hoy que considerar. Y yo creo que en esta ocasión, por ser ya la tercera parte de esta jornada que abre 1 Corintios capítulo 12, seguramente han surgido por ahí o te han surgido a lo largo de estas 2 semanas que llevamos algunas dudas, algunas preguntas en cuanto a la temática que 1 Corintios 12 nos ha ofrecido. Si estás en una semilla en casa, que espero sea el caso pues, de la gran mayoría, ya has tenido oportunidad de retroalimentar a través de las preguntas, muchas cosas en cuanto a la necesidad que tenemos como iglesia de que los dones del Espíritu estén activos, estén siendo parte de nuestra vida también en lo personal, porque hemos recibido uno o más con la finalidad de bendecir a otros. Así que vamos a sumergirnos hoy en un versículo y medio. A este paso yo dije ayer, yo creo que por ahí de diciembre ya terminamos con el capítulo 12. Un versículo y medio, porque antes de entrar, hoy vamos a revisar 6 dones solamente. ¿Recuerdas cuántos tenemos enlistados en los 3 pasajes en el Nuevo Testamento? Ay, no puede ser. 21. Como dijo Mijares, 1 entre 1000. 21. Bueno, tenemos enlistados 21 en los 3 pasajes que tenemos: Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4. En Efesios, ¿cuántos tenemos? 5, ok. En 1 Corintios 9. En Romanos 12 7. Bueno, ya ni te los pregunto, si ni sabes cuántos hay, pues ya si te pregunto cuáles, pues ya mejor. Para los que vienen hoy por primera vez, una disculpa en nombre de la familia, ¿verdad? Pero es que es el calor, usualmente sí contestan, pero no, si para los que vienen por primera vez, tal vez te sea hoy esto algo totalmente nuevo, no tengas ni idea de qué estamos hablando. No es en absoluto el revisar la Escritura verso a verso una dinámica que pretendamos sea excluyente de quienes vienen por primera vez. Al contrario, esperemos que te despierte por lo menos la duda, la curiosidad de qué es lo que hacemos aquí cada semana. Pero si quieres ponerte al día, puedes entrar a la página www.semillaensenada.com y ahí puedes escuchar lo que llevamos semanas atrás para que te puedas poner al día. Bueno, en estos listados, ¿verdad?, que tenemos, en estos 21 dones que la Escritura nos ofrece, surgen también algunas preguntas. Hoy vamos a revisar solamente 6 de ellos, y entre que contestamos algunas preguntas que considero son las preguntas más frecuentes, de hecho ese es el tema de hoy, preguntas frecuentes, revisaremos estos 6, la próxima semana continuamos con los demás y ahí nos vamos a ir, ¿no? Conforme se vaya dando la división de la porción de los pasajes, pues lo que nos tome de tiempo. Hay 7 preguntas frecuentes que hoy quiero traer a ti, y seguramente una o más o tal vez todas han sido preguntas que tú has hecho en relación con los dones espirituales. Así que vámonos ya de lleno con la primera de ellas. Y la primera pregunta es si estos 21 dones que aparecen ahí son una lista exhaustiva, es decir, ¿son esos 21? No más, no me salgas con que hay 22, 23 o que hay otros dones que pudiera yo pensar son dones. La pregunta ¿es una lista exhaustiva? Quiero darte aquí mi punto de vista, tú puedes mantener el tuyo de decir no, hay 21 y no me digas que hay más. Te doy mi punto de vista con el argumento con el cual te puedo dar la respuesta de creo que sí hay más dones de estos afuera de estos 21, y tú después de escuchar, anotar, puedas considerar aceptar esta argumentación o no. ¿Por qué creo que no es una lista exhaustiva y que hay más de 21 dones que operan en la iglesia o que han operado en la iglesia a lo largo de los siglos? En primer lugar, porque desde mi punto de vista sería, creo, demasiado aventurado pensar que Dios solamente tiene 21 regalos para darle a su iglesia. El Dios que creó los cielos y la tierra, hablamos hace rato que hizo las estrellas, etcétera, etcétera, se limita a 21 dones y de ahí no hay ni uno más, no hay nada más que Dios pueda otorgar, o incluso que no hay otra necesidad que la iglesia pueda tener que no se cubra en estos 21. Se me hace difícil pensar esto. Otra razón por la que creo que no es una lista exhaustiva es porque aparece en 3 listas diferentes. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, habla de estos 12 que estamos ya comenzando a considerar el día de hoy,
pero cuando les escribe a los romanos les da una lista a ellos de 7, y cuando les escribe a los efesios les da una lista de 5. No creo que Pablo en su intención o la inspiración del Espíritu haya sido de, bueno, a unos dale una, a otros dale otra y a otros dale otra, y que estas sean las únicas 3 listas de dones que hay. Si hubiese una lista exhaustiva, limitada, restringida, supongo, creo, infiero que Pablo la habría registrado como tal a una sola iglesia, o la misma lista a todas las iglesias. Lo mismo le hubiera dicho a los de Efesios, lo mismo le hubiera dicho a los de Éfeso, lo mismo a los de Roma, y lo mismo le hubiera dicho a los de Corinto. Estos son los 21 dones. La otra razón es porque creo que ciertamente estos 21 sirven como una raíz a partir de la cual se pueden desprender muchas otras cosas relacionadas tal vez, que emergen de ellas, que son parecidas pero no son las mismas, que son dones que Dios ha dado a lo largo del tiempo con la finalidad de suplir una necesidad específica y particular. En este sentido, y en ese sentido sí quiero que lo tengas muy en cuenta, si tú consideraras, igual que yo, que la lista puede ser más de 21, tengamos cuidado, ahí sería lo único que te recomendaría, que tengamos cuidado en pensar que entonces, pues no sé, a mí me gusta pintar. Yo creo que Dios me dio el don de la pintura y lo consideres como un don del Espíritu, el que tú pintes bonito. No sé, se me ocurrió esto ahorita, ¿no? Pero necesitaríamos tener mucho cuidado para sí clasificar algo como un don espiritual que no sea estos 21. En el Antiguo Testamento, y quisiera que fuéramos allá, por lo menos no a leer, pero sí a recordar, que cuando el Espíritu Santo vino sobre algunas personas, también les dotó de ciertos dones que no están en absoluto relacionados con la lista de 21 acá en el Nuevo Testamento. En el libro del Éxodo, en el capítulo 35, puedes leer ahí entre el verso 30 y el 35, dice que el Espíritu de Dios vino sobre un hombre llamado Bezalel y le dio el Espíritu Santo a este hombre la creatividad para ser un artesano, ¿verdad? Diestro en tejidos, en esculpir, por causa de la necesidad que había y de la tarea que le había sido asignada. O sea, el hombre no nació talentoso. A este hombre el Espíritu de Dios le dio esta capacidad y esta habilidad. Si lo da el Espíritu de Dios, entonces lo consideramos que es un don. Pudiéramos hablar también de Sansón. Recibió una fuerza sobrenatural por causa de la misión que le había sido dada, y vemos también ahí en el libro de los Jueces cómo, ¿verdad?, era el Espíritu Santo quien operaba en Sansón esta fuerza sobrenatural. Pudiéramos hablar de José, de Daniel, con la capacidad de interpretar sueños. Era también por el Espíritu Santo. Cuando te asomas, ¿verdad?, y ves esto, podemos entonces asumir que los dones que Dios imparte pueden ser tan variados y tan diversos que quizás no se limitan a la lista de 21 que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero también el Nuevo Testamento tiene otros, al menos 3 dones específicamente mencionados como eso, como dones del Espíritu. En la carta que estamos estudiando, en 1 Corintios, están otros 3 dones, aparte de los 9 que están en el capítulo 12, que fueron los que hemos estado repasando en estas últimas semanas. Quiero hablarte del primero de ellos. Acuérdate que estamos contestando la primera pregunta, que es si estas listas son una lista exhaustiva. El primer don que se registra fuera de las listas está en el capítulo 7, verso 7, que recién hace algunos meses pasamos por ahí. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio y de su recomendación a mejor quedarse soltero si eres viuda, si no te has casado, pues quédate así, etcétera, etcétera? Vimos en su momento las razones por las cuales emite este consejo, esta sugerencia. Y dice el verso 7 del capítulo 7, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don. Y la palabra don aquí es carisma, ya hablamos de lo que es esto, es un don que el Espíritu Santo da. Dice un don o un carisma específico de Dios, unos de una clase y otros de otra clase. El celibato es un don de Dios. Y así es como lo establece Pablo como tal. ¿Qué es el celibato? Bueno, es esta renuncia voluntaria de una persona al matrimonio y a la vida sexual dentro, ¿verdad?, de este marco del matrimonio,
por amor a Dios, con el fin de tener disponibilidad total para el servicio a la comunidad y al reino de los cielos. Te dije hace un momento, tengamos cuidado en clasificar algo como un don cuando tal vez no lo sea, porque tiene sus características, y espero que al final de esta sesión nos quede claro a todos. Uno no pudiera considerar que el hecho de no casarse o de no querer casarse sea un don de Dios. El celibato, para considerarse un don de Dios, un don del Espíritu, debe tener la característica de que la persona renuncia voluntariamente, porque Dios le ha dado esa capacidad de vivir solo, de no necesitar doñita o de no necesitar su don en la casa. Hablando del marido, no necesita a nadie porque se quiere dedicar a la obra de Dios. Pero si alguien dice, yo creo que yo tengo el don del celibato, porque yo casarme ni loca, eso es otro tema. Tal vez la persona no se quiera casar, porque diga, no, yo estarle lavando calzones a alguien que no, pues no, o, ¿verdad? Por ahí va. Y muchos decidieran quedarse solteros o solteras y tienen todo su derecho de hacerlo. Pero considerarlo un don es en este sentido. En el capítulo 7 nos da el contexto de cómo pudiera considerarse el celibato un don que viene del Espíritu, que te da la capacidad de pasar el resto de tu vida solo con la finalidad de servir al Señor. El apóstol Pablo dijo, yo tengo derecho de tener una hermana como esposa, pero no lo hago porque no quiero, te hago una paráfrasis de todo lo que él explica, no quiero que nada me distraiga de aquello a lo que he sido llamado. Pone al matrimonio y a la vida sexual en el matrimonio en un segundo plano, no lo ve tan importante como la misión que Dios le encomendó. Dice, pero bueno, cada uno tiene su don, así es como el capítulo 7 lo expresa, unos de una manera y otros de otra. ¿Vamos bien? Seguimos contestando la pregunta 1 de si es una lista exhaustiva o no. Los otros dos dones que aparecen fuera de estas listas de 21 es la ayuda y la administración. Eso lo tenemos en el verso 28 del mismo capítulo 12. Y está súper interesante esto porque de repente se nos van de largo, se nos pasan ahí, que ahí están, se mencionan en el mismo capítulo 12, pero no al inicio en la lista de 9. El primero, que es, vamos a leer el verso 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, y comienza a repetir algunos que refirió al inicio del capítulo 12. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y viene ahí entonces este don, o estos dones, los que ayudan y los que administran, y luego refiere otro de la lista, los que tienen el don de lenguas, de lo que hablaremos en las próximas semanas. Pero surgen estos dos dones ahí, aparte de los 21. Uno pudiera pensar, bueno, tal vez los que ayudan sea los de Romanos 12, que dice el don de misericordia, o el de dar, o el de administrar, pues sea el mismo de Romanos 12, de dirigir. No, son palabras griegas completamente diferentes, con sentidos completamente diferentes, por lo tanto son dones muy particulares. El don de la ayuda, la palabra griega para eso es antileimpsis, es sostén o alivio. Es la persona que tiene la capacidad de tomar a alguien de la mano para sostenerlo en momentos de dificultad, para ayudarlo a cargar con un peso que esa persona no puede llevar por alguna circunstancia, alguna situación que está pasando. Esta persona tiene el don de la ayuda. ¿Conoces a alguien así? O tal vez eres alguien así. Quizás ni te habías dado cuenta que tienes el don de ayudar. Las personas que tienen este don son altamente empáticas, compasivas, misericordiosas, en el sentido de no solamente, me siento muy mal por el hermano, por la hermana que está pasando por esto, por aquello, sino que van y dan la mano y sostienen. Ojalá más de uno reciba un don como este, porque todos eventualmente pasamos por momentos de crisis, pasamos por momentos de dificultad, nos sentimos más de una vez en la vida como chicles en el piso, pisoteados y cada vez más negros. Pablo, estoy hablando del chicle, Pero qué hermoso es cuando personas con este don de ayudar te tienden la mano y te levantan. El otro
es el don de la administración. Están los que ayudan y están los que administran. La palabra administrar es una palabra griega, kibernesis, de donde viene, ahora sí que un breviario cultural, de donde viene la palabra cibernética, una palabra que tiene hoy una connotación muy, ¿verdad?, de temas de tecnología, etcétera, etcétera, pero la palabra griega de cibernética es kibernesis, es literalmente pilotaje, el arte del timonel, es la acción de gobernar una embarcación, es aquel que va dándole al barquito hacia donde debe de ir. No es alguien propiamente que administra recursos. Esta palabra griega no tiene nada que ver con alguien que administra recursos, tiene que ver con alguien que está dirigiendo una embarcación, mantiene el equilibrio, ajusta, ¿verdad?, las velas, el timón, para que el barco llegue a puerto seguro. Esa es una cualidad, ¿verdad?, en el sentido de ser un don, que viene propiamente de Dios con la finalidad de liderar. No se limita a un pastor o a un equipo pastoral. Este don puede ser dado a más de uno. En el Antiguo Testamento y obviamente también en el Nuevo Testamento se entiende como aquellos que gobiernan o los ancianos gobernantes de una comunidad, de una congregación, que velan por el bienestar de todos, que a partir de este don que reciben pueden ayudar a evitar crisis dentro de, o crisis que puedan ocurrir por temas o asuntos doctrinales, etcétera. Son aquellos que están siempre al frente, apoyando, organizando y teniendo cuidado de la comunidad. Y estos dos están fuera de nuestra lista de 21, más el de celibato, 3. Entonces ya llevamos ahí 24. Y entonces si hay 24 y ya no hay 21, para mí, por eso te decía, la respuesta es: no es una lista exhaustiva esta lista de 21, que tradicionalmente a veces se piensa son solamente ahí y no se puede abrir a más. La segunda pregunta frecuente: ¿se puede recibir más de un don? Bueno, la respuesta es: sí se puede recibir más de un don. La semana pasada te refería, vuelvo a referirte otra vez, y creo que estaré insistiendo en recordar siempre Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. En nuestro estudio de semilla en casa consideramos algunos detalles de la parábola de los talentos y te animo que la revises siempre, que te la tatúes. Si traes ganas de tatuarte algo, ponte ahí Mateo 25, la parábola de los talentos, para que no olvides cuán importante es, ¿verdad?, el ejercicio de los dones. Pero sobre todo, lo que también la parábola de los talentos ilustra es que Dios dio a unos un talento, y también quítate de la cabeza que talento es capacidad, habilidad, no tiene nada que ver. Al español se traduce como talento, pero era una medida de peso y de valor. Es decir, yo le llamaría, si dieran chance de borrarle ahí al encabezado, porque el encabezado no es parte de la escritura, al encabezado de la parábola de los talentos, yo pondría la parábola de la administración o la parábola de las inversiones, algo así, porque talento a veces suponemos que tiene que ver con las habilidades que las personas tienen y no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, a uno le da 1, a otro le da 2 y a otro le da 5. Eso nos hace entender que puedes recibir más de uno, puedes tener más de un don, pero no puedes tener menos de uno. Todos aquellos aquí que han entregado su vida al Señor, que han sido bautizados en la fe, que han recibido el Espíritu Santo, indistintamente hay un don en ti. No lo sabes, no lo has descubierto, lo has descuidado, no te ha importado. Ese es otro asunto que espero a partir de hoy, ¿verdad?, vayas resolviendo. Pero todos tenemos uno o más. La respuesta es: ¿podemos recibir más de uno? Sí. El ejemplo, creo que para esto pudiera ser el mismo apóstol Pablo que está escribiendo esto. ¿Cuántos crees que el apóstol Pablo pudiera haber tenido? Todos, pues igual y sí, no lo sé, pero al menos los que creo que son evidentes, para mí yo traté dije, no, pues este se lo puedo acomodar, pero pues igual y no, porque no viví con él, pero por lo menos identifiqué 9. Primero apóstol, ¿verdad? Pues eso ni para dónde te hagas. El segundo es las lenguas, capítulo 14, dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes, le dice a los corintios. Sanidades, vas al libro de los Hechos y el hombre, ¿verdad?,
Hizo muchas sanidades. Fue profeta porque muchos de sus escritos contienen profecía. Hoy que estudiamos, ¿verdad?, sus cartas, el fin de los tiempos, el anticristo, siempre vas al apóstol Pablo. Palabra de sabiduría, lo que leímos en el capítulo 7, les aconsejo, ¿verdad?, quédense solteros como ellos. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ni se diga, 1 Corintios. Era un maestro, obviamente, y tenía el don de celibato, obviamente. Entonces son 9, le cuento 9, y pues igual le pudiéramos... Igual en él se aplica lo que la parábola de los talentos dice, ¿no? Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, pero al que tiene se le da todavía mucho más, si es fiel en trabajar, si es fiel en reproducir. Por eso la respuesta a la pregunta 2 es sí. ¿Se puede tener o recibir más de uno? La pregunta número 3, ¿se pueden perder? La respuesta es no se pueden perder. Romanos capítulo 11, verso 29, dice: pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. ¿Irrevocable qué significa? Que no se puede cancelar, no se puede retirar, no se puede echar para atrás una vez que se ha dado. Dios te lo da y no te lo quita. Por lo tanto, no lo puedes perder. En esto veo obviamente una gran ventaja, la misericordia y la gracia de Dios, de darnos algo para nunca quitarlo, para nunca retirarlo. Pero también conlleva un peligro, y aquí ponme toda tu atención. Conlleva un peligro ¿de qué? De mal usar lo que hemos recibido. Si tú te preguntas por qué cuando hablamos del tema de dones espirituales observamos o vemos el desarrollo de dones espirituales en otras personas o en otras comunidades de fe, y ves muchas cosas que dices, aquí no me cuadra mucho de esto, pero sin embargo ahí está. Bueno, recuerda esto, los dones son irrevocables. Si los usas mal, de todas maneras cuentas hemos de dar de cómo lo mal usamos o de cómo abusamos de él. Pero no se retira, y eso es peligroso. Y otro peligro también que conlleva el que no se retiren es que pudiéramos considerar que ese don o el ejercicio de ese don y el efecto de ese don defina o determine mi nivel de espiritualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes decir, mira, yo practico este don, significa que Dios está a mi favor y que a pesar de que ando mal, que a pesar de que ando haciendo esto, aquello, pues mira, Dios me sigue usando, y eso nos haga perder de vista que son irrevocables y que Dios nos guarde de que algún día lleguemos delante del Señor. Recuerda también lo que Jesús dijo, dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero oye, cuando les diga, apártense de mí, hacedores de maldad, dice, pero oye, en tu nombre hicimos muchos. Y los milagros lo veremos la semana próxima, es uno de los dones. En tu nombre echamos fuera demonios. Y yo creo que ahí es como que, y etcétera, etcétera, etcétera. Y casi como si el Señor les dijera, ¿sabes qué? Sí, pero Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones que Dios da. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, eso es el peligro de que sean irrevocables, pero no deja de ser una bendición. En ese sentido, el hecho de que sean irrevocables también implica que no los hemos de perder, pero sí se pueden apagar. No se extinguen, pero sí se apagan por inactividad. De ahí la exhortación que Pablo hace a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, comienza diciéndole esto, Pablo a Timoteo: no descuides el don espiritual que recibiste. ¿Podemos repetir todos esta primera parte? No descuides el don espiritual que recibiste. Sé lo incómodo que es, a mí no me gusta, pero pues hoy me gustó, que le digas al de al lado esto. Voltea. Si es alguien que viene por primera vez, dile, en el futuro no descuide, acá, ¿no? Pues dile así, tal vez así en cotorreo acá, bro, no descuides el don espiritual que recibiste. Si es tu esposa, dile, vieja,
No descuides a tu don, no el don, ¿no? No descuides el don que recibiste. A tus hijos diles, hey, no descuides el don que recibiste. ¿Qué implica el no descuides? Que lo puedes enterrar. Mateo 25, parábola de los talentos, lo puedes enterrar, lo puedes guardar y puede volverse infructuoso. No se te quita, por eso dice que aquel hombre que lo recibió lo enterró, no se le quitó, lo enterró, seguía estando bajo su tutela, bajo su cuidado, pero lo enterró. Y luego dice, segunda de Timoteo 1:6, dice, por esta razón, Pablo vuelve a reiterarle a Timoteo lo mismo. Te recuerdo, yo no sé si entre la primera y la segunda carta el cuate no entendió, no sé, pero te recuerdo como diciendo, hey, en la primera carta te dije que no lo descuides. Y por ahí he escuchado, no lo sé, estoy así echándole crema al taco, pero puede tal vez haberle dicho, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Qué es lo que implica esto? A ti sale al fuego, papá, porque es como una velita que se está apagando. Timoteo, Dios te dio tantos dones, o te dio uno, o te dio varios, y no veo claro, no pasas de la silla. ¿Cuándo vas a poner en ejercicio, verdad, aquello que Dios te ha dado? Hey, aviva el fuego del don de Dios que se te dio. Así que la respuesta a la pregunta número 3, ¿se pueden perder? No se pueden perder. La pregunta número 4, es opcional, digo, es casi como derivado de la tercera, pero tiene algunos otros detalles. La pregunta número 3, ¿es opcional ejercerlos? Pues Mateo 25 otra vez, no es una responsabilidad que se pueda eludir. Y esto le da gravedad al asunto. Yo les comenté en mi semilla en casa el viernes, porque te decía, vimos algunos detalles de la parábola, ¿verdad?, de los talentos. Y decía, yo no he llegado todavía, si alguien aquí ya llegó a una conclusión así muy bien argumentada, se la puedo recibir, la puedo escuchar, pero yo dije, yo no he llegado a una conclusión en cuanto a estos talentos o estas medidas, ¿verdad?, de peso de valor que estas personas reciben. ¿Por qué aquel que recibe uno y que lo entierra, que decide no ponerlo a trabajar, cuando el Señor viene y pide cuentas? Porque bueno, o sea, al final la historia va a terminar así, vamos a dar cuenta de lo que recibimos y del fruto, tenemos que entregar fruto de lo que hemos recibido, punto y punto y punto. Pero este hombre cuando se encuentra con el Señor le dijo, ¿sabes qué? Supe que eras un amo severo, duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. En otras palabras, que nos das a otros la tarea de hacer lo que tú tienes que hacer. Así de gacho, O sea, es lo que está implicando su respuesta. Dice, por lo tanto, tuve miedo. Y entonces subraya eso también, o enciérralo ahí en un circulito. ¿Qué implicaciones tenga que esta persona diga, tuve miedo? No me atreví, no me animé. Sí sé que me diste tal o cual don. O es más, ni siquiera supe qué me diste. Me lo diste envuelto y envuelto así lo enterré. Dice, pero aquí está lo que es tuyo. Es como llegar delante del Señor y decirle, bueno, yo sé que me diste el don de tal cosa, pero no te preocupes, aquí está, te lo devuelvo así como me lo diste. Y a donde te digo que no he podido como aterrizar esa parábola al día de hoy, es cuando el Señor le dice, siervo malo y negligente. Dice, te puse, ¿verdad?, sobre mis bienes y te di una capacidad. Si de plano no pensabas hacer nada, dice, por lo menos se lo hubieras dado a los banqueros para que cuando yo volviera a recibir a lo que es mío junto con los intereses, en otras palabras, para que no perdiera valor. El que me lo regreses así como te lo di, me lo da devaluado, porque hubo muchos entonces a quienes le quedaste a deber. Pero ahí va el punto fuerte de la parábola. Dice, bueno, quítenle a este lo que tiene y dénselo al que tiene más, porque el que no tiene, ¿verdad?, aún lo que tiene se le quitará, y al que tiene se le dará más. A este, échenlo en las tinieblas de afuera. Y entonces ahí yo ya me perdí, dije, Dios de mi vida, ¿qué implicaciones tiene esto? O sea, ¿hasta dónde se extiende
estas cosas. Por eso no es cualquier cosa decir, pues bueno, sí, yo sé que Dios me dio algún don. Y mira, el capítulo 12 que estamos considerando, el verso 7 que leímos la semana pasada, terminamos diciendo lo siguiente: a cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿A cuántos? A cada uno. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16, dice el apóstol Pablo, ya llegaremos ya pasamos por ahí, capítulo 9, perdóname. Dice, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo, dice Pablo, es solo ¿qué? Mi obligación. Y luego ¿qué dice al final? Sopas. ¿Y qué? Ok, hacemos el ejercicio de hace rato nomás para romper el hielo, porque ya nos pusimos nerviosos todos. Dile al de al lado, y pobre de ti si no lo haces. Ahí sí, eso sí te sale re bien, ¿verdad? Sí. Más si vienes con tu mujer o tu marido, me estás oyendo inútil, casi te faltó decirle, ¿no? Y pobre de mí si no lo hago, dice Pablo. Por ende, pobre de ti si no lo haces. Conéctalo con Mateo capítulo 25. Qué fuerte, ¿no? La verdad está más fuerte de lo que uno piensa. En Lucas capítulo 17, verso 9 al 10, el Señor Jesús dijo lo siguiente: a los siervos no hay que agradecerles por cumplir con por lo que el patrón les ha mandado hacer. Hablamos la semana pasada del señorío de Cristo, ya no quiero detenerme ahí. Verso 10, ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes, o sea nosotros, hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos sin mérito alguno, solo hemos cumplido con nuestro deber. El apóstol Pedro en su carta, en el capítulo 4, en el verso 10, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Híjole, no puedo decir como Elea, ¡qué fuerte! Pregunta número 5, ya mejor para relajarnos un poquito más. ¿Cómo se reciben? ¿Cómo recibimos los dones que Dios nos da? Bueno, en este sentido, igual que en el primer punto tengo un punto de vista particular, puedes compartirlo o puedes no compartirlo, siéntete en libertad de hacerlo. Mi punto de vista en este sentido es que el Espíritu de Dios es Señor sobre la iglesia y que Él decide qué don otorgar o qué dones otorgar, pero también decide cómo, cuándo y dónde. Creo que sería un atrevimiento de nuestra parte ante la soberanía del Señor de encajonarlo en, no, la persona recibe el don cuando pasa esto. Por ejemplo, te di hace 3 semanas el contexto pentecostal de hace 120 años, hace 125 años, cuando nace el pentecostalismo, ¿verdad? De que recibir un don del Espíritu tiene que ir acompañado de hablar en lenguas. Eso fue lo que aquel pastor del que te hablé establece como evidencia. En lo particular no estoy de acuerdo con eso. Ya llegaremos a las lenguas la próxima semana, veremos. Harás tú también tu propia argumentación, tomarás notas, tú decidirás. Pero creo que sería muy aventurado, ¿verdad?, suponer que el Espíritu los otorga en un momento muy específico. ¿Por qué? Porque muchas veces los dones del Espíritu son dados de manera imperceptible. Y para esto quiero permitirme darte mi experiencia. Ejemplo de lo que yo viví. Si te sirve bien, tómalo, piensa. Para quienes nacimos en el Evangelio o en una cuna cristiana, es muy complicado. No digo todos, pero tal vez aquí más de uno dirá, sí, ya me pasó lo mismo. No sabes en realidad ni siquiera cuándo te haces cristiano, la verdad. O sea, si tú creciste en un ambiente en el que no había fe en tu casa, llegaste a la adultez, hiciste de tu vida, ¿verdad?, lo que quisiste, y tienes un encuentro con el Señor, hay un parteaguas en tu vida así bien clarito, un antes y un después. Y vienen tal vez a tu vida estos dones que dices, es que yo antes no
A mí la gente me importaba un cacahuate y hoy cada vez que veo a alguien con necesidad no puedo evitar ayudarlo. Algo pasó en mí. Entonces es súper evidente que el Espíritu Santo te dio una capacidad, un don. Pero para quienes nacemos en el Evangelio, yo me he preguntado, ¿desde cuándo soy cristiano? Porque no hay un antes, un después en cuanto a ese momento, ¿verdad? Como el que te refiero. Como no hay un antes y un después muy marcado, también a veces no hay un antes y un después muy marcado en cuanto al don que recibiste. ¿Cuándo lo recibiste? ¿Cómo lo recibiste? A mí, si me preguntas, yo no tengo ni la menor idea. Lo único que te puedo decir es que desde niño escuchar a alguien predicar era para mí como tal vez un niño hoy que le des un dulce o que vaya a Disney o que le prestes la tableta. Hoy sería lo más, ¿verdad? Préstale la tableta y el niño está fascinado. Para mí escuchar la predicación a mis 8, 9, 10 años, no quería subir a las clases de niños porque quería quedarme a escuchar al pastor, y de alguna manera desde ese momento empecé yo a ver como algún día yo quiero hacer lo mismo que el pastor hace, o que mi tío, admiraba yo a un tío mío, luego mi papá lo oía predicar y yo decía, yo quiero algún día. ¿Cuándo viene o cuándo Dios me da este don? No tengo idea. Pudo haber sido incluso, o puede ser incluso en muchos, dado desde el vientre. Y no puedes decir que no, porque si el Espíritu quiere hacerlo desde el vientre, pues desde el vientre te unge con su presencia, te da un don y con ese naces y con ese te prepara para la obra del ministerio. Para otros no, para otros sí puede ser en un momento muy particular, en la conversión, como te refería hace un rato. Pero también, y esto se pone todavía interesante, los dones pueden ser recibidos posterior a la conversión. Entonces ahí creo que se abre la posibilidad para muchos de ustedes que dicen, es que yo ya tengo 10 años en Cristo, 15 años en Cristo, la verdad al día de hoy no sé cuál es el don que Dios me ha dado. Bueno, déjame decirte que tal vez, y solo tal vez, no lo conoces porque no lo has recibido todavía. ¿De dónde podemos sacártela para este argumento? Vamos a regresar a 1 Corintios, la misma cita que leímos hace un ratito de Pablo hablando a Timoteo. Timoteo, desde el momento en que Pablo lo tomó, era un discípulo, era un fiel creyente, fue bautizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa el tiempo, ¿cuánto tiempo? No sé. Pasando el tiempo, dice en 1 Corintios, el mismo capítulo 4, verso 14 que leímos hace un momento, dice, no descuides el don espiritual, dice, que recibiste. Ahora, fíjate, el don espiritual que recibiste, ¿cuándo? Cuando se te dio una profecía, cuando se pronunció una profecía, el día que los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Órale, si hacemos como una recreación de ese momento, Timoteo ya está trabajando con Pablo, ya es un creyente, ya se bautizó, bla, 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 bla. Tal vez ya tiene 1 año, 2 años, no sé, llegan a una iglesia y los líderes, los ancianos de esa iglesia, y digo, si ya hay ancianos de esa iglesia es porque ya el ministerio de Pablo ya avanzó, ya creció, ya pasaron años, pero bueno, ahí están. Y entonces de repente todos se reúnen y comienzan a orar por Timoteo. Y uno por ahí, o 2 por ahí tal vez, comienzan a profetizar a Timoteo en cuanto a un don que el Señor le daría. Vamos a ponerle el que tú quieras, porque no sabemos ni siquiera cuál es, pero se refiere que hay un don que recibió a través de una profecía. ¿Cuál te gusta? El que oiga yo primero. Enseñanza, ok, por aquí dijeron enseñanza, nos quedamos con ese. Timoteo, ¿verdad? El Señor ha depositado sobre ti el don de la enseñanza, y etcétera, etcétera, lo que esa profecía haya dicho. Oraron por él y le pusieron las manos. En la próxima cita de 2 de Timoteo, la misma que leímos hace un ratito, capítulo 1, verso 6, dice, por esa razón, dice, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. ¿Cuándo se lo dio? Cuando te impuse mis manos. En la primera carta le dice, acuérdate que recibiste un don cuando se dio una profecía acerca de ti. En la segunda carta le dice, acuérdate que ese don lo recibiste cuando yo puse mis manos sobre ti. Habrá sido ese mismo día, un día después, una semana, un año después, no sé, pero hubo un momento en el que el apóstol Pablo puso sus manos sobre Timoteo, oró por él, tal vez le recordó, bueno, conforme a la profecía que recibiste la semana pasada, el año pasado, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios venga sobre ti y te dé ese don, y a partir de ese momento Timoteo lo recibió.
Entonces estamos contestando la pregunta, ¿cómo se reciben? Bueno, puedes recibirlo en el nacimiento, puedes recibirlo en el nuevo nacimiento, en la conversión, o puedes recibirlo después. Y aquí yo me dio vueltas la ardilla en la cabeza. Digo, wow, o sea, pudiera ser el caso de muchos que tal vez Dios tiene algo para ti, pero necesitas que se ore por ti para que recibas el don del Espíritu Santo. Uno de estos dones que el Espíritu Santo tiene para darte. Romanos capítulo 1, verso 11. El apóstol Pablo le escribe a esta otra iglesia en Roma y le dice, porque anhelo verlos, ¿para qué? Para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. O sea, este Pablo andaba con todo, andaba de repartidor. Era el Uber de aquel tiempo. Vengo a repartir dones. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte es esto. O sea, quiere visitar a la iglesia en Roma para impartir dones sobre ellos a partir de la oración, a partir de imponer sus manos. Otra característica cómo se reciben los dones, esta es hermosa, pueden ser pedidos. Pueden ser pedidos. Porque tal vez tú digas, bueno, sí, yo recibí el don tal, pero ¿cómo me hubiera gustado, ¿no? Tener una palabra de sabiduría para que cuando la gente necesite, ¿verdad?, un consejo de parte de Dios, yo pueda darlos, porque hay tanta necesidad aquí en el lugar donde yo vivo, en esta iglesia en la que yo me congrego. Aquí no hay nadie que pueda aconsejarnos. ¿Cómo me gustaría a mí poder desarrollar esto para bendecir a mis hermanos? Es por darte una idea. Bueno, en cómo se reciben, se abre esta posibilidad de que pueden ser pedidos. Si bien es cierto que es el Espíritu Santo quien decide qué dones dar, esto no implica que no podamos nosotros desearlos y pedirlos, alguno o algunos en particular. Siempre debemos recordar que si pedimos un don en particular es porque queremos beneficiar a alguien. Si tú dices, es que yo quiero el don de hacer milagros, porque ya te imaginas acá como Moisés con tu barba y te vas a dejar acá, vas a andar con tu bastón y vas a querer abrir el mar, no funciona así. Dios no te va a dar nada, te lo garantizo, no te va a dar nada que emerja de un orgullo, de una vanagloria, de la autosatisfacción, porque los dones no tienen ese fin. Pero si tú pides un don porque creas que es la necesidad que impera en este caso en nuestra comunidad, puede ser que Dios te lo conceda. En el capítulo 12, lo que leeremos 2 semanas más adelante, en el verso 31, dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Cuando dice que deberían desear encarecidamente los dones que pueden ser más útiles en la iglesia, ¿qué es lo que está diciéndonos? ¿Para qué me invita a desear algo si de todas maneras no voy a recibir lo que yo quiera? Voy a recibir lo que se me dio y ya con eso me aguanto y me quedo. El desear encarecidamente es anhelar fervientemente. Es realmente que lo tengas como un ardor dentro de ti, que digas, es que yo quiero ese don porque hace falta eso aquí con mis hermanos. En el capítulo 14, verso 1, para allá todavía nos falta un rato, para el capítulo 14 dice que el amor sea su meta más alta. Obviamente vamos a entender la conexión entre el capítulo 13 y el 14, dice, pero también deberían desear los dones que da el Espíritu, sobre todo, y entonces ahí dice, mira, puede ser cualquiera, pero si desearas tal vez se te concedería y creo que es muy importante, y sobre todo el profetizar, dice el capítulo 14, verso 1. Luego el capítulo 14, verso 39, que ya será prácticamente el final de esta serie, dice, por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón deseen profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Ya llegaremos allá, ya cerraremos con todas estas cosas, pero desearlos fervientemente conlleva la idea de que son alcanzables, que son alcanzables. Es esta buena noticia, ¿no? ¿No consideras que es una buena noticia? Muy buena noticia. Pregunta número 6, ya casi estamos por terminar. ¿Cómo puedo identificarlos? ¿Cómo puedo identificar él o los dones que Dios me ha dado?
Ahí te va. Lo primero es el servicio pone en evidencia el don que tienes. Si tu deseo continuo es servir, en el servicio tu don va a surgir. Tu don va a surgir. Pero si tú eres alguien egoísta, que ve la vida cristiana como el espacio en el cual todo es para ti, vengo a que me ministren, vengo a que me den, vengo a recibir, tal vez nunca ni identifiques, si ya lo tienes ni lo vas a identificar, y obviamente tampoco vas a desear fervientemente recibir alguno, porque tu entendimiento está limitado a ti y tu necesidad se limita a ti. Y si solo piensas en ti, olvídate. Ni un solo don va a emerger de tu parte. El servicio lo pone en evidencia. La pasividad es un bloqueador, es un inhibidor de los dones del Espíritu y hace que no sea claro ni para uno mismo cuál o cuáles son los dones que Dios me ha dado. El otro factor importante para identificarlos, en las semillas en casa vamos a tener una actividad interesante esta semana, por ahí la vas a ver cuando ya llegue el momento, es el testimonio de la iglesia. El testimonio de la iglesia implica la perspectiva externa. Tal vez tú digas, es que yo no sé ni siquiera cuál es mi don, me gustaría descubrirlo, y alguien te diga, no, es que yo veo en ti esto, aquello, y eso te haga así como, ¿a poco sí? Pues sí. En la actividad que van a tener en esta semana de Semillas en Casa es que el resto de tus compañeros digan qué es lo que ven en ti. Obviamente esto no es como determinante, ¿verdad? Si todos ven esto, pues eso es lo que tengo. No, pero es por lo menos te puede servir como termómetro, como un indicador. Wow, no sabía que observaban en mí esto, porque lo he hecho yo de forma tan natural que no consideré que fuera un don espiritual. En Hechos capítulo 6 surgen situaciones ahí en la iglesia y vienen a pedir, van a quejarse con los apóstoles, y Pedro dijo, busquen de entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, que hagan este trabajo. ¿Y sabes qué hizo la iglesia? Los identificó rápido. Encontraron a Esteban, un hombre, dice, que a través del cual Dios hacía milagros, señales, y hablaba con palabra de ciencia, o sea, el cuate era a otro nivel. Pues rápido los identificaron de volada. Pues entonces lo mismo puede suceder. ¿Cómo puedo identificar el don que está en mí? Pregunta. Oye, ¿qué don crees que tengo? Se vale. La séptima y última pregunta es, ¿una habilidad natural es también un don espiritual? Híjole, ahí la línea está un poquito medio transparente, vamos a tratar de marcar la diferencia, pero es transparente esto, es una línea, muy delgada. Algunas habilidades naturales parecen dones espirituales, pero no lo son. Algunos dones espirituales parecen habilidades naturales, pero no lo son. Son dones que el Espíritu Santo ha dado. En Romanos capítulo 12 dijimos que había ¿cuántos dones? Híjole. O sea, ni porque fue al principio, ni porque así arrancamos. Otra vez a los nuevos, una disculpa en nombre de esta familia disfuncional. En Romanos tenemos 7. Ahora sí vamos a repetirlos, a ver si el primero es, no, pero pues ahí están. Bueno, ok. Profecía, servicio, exhortación, dar, dirigir y tener misericordia. 7 dones. Si tú observas la lista ahí, si quitas nada más el primero, que es la profecía, los demás son dones del Espíritu, pero pudieran en algún momento parecer habilidades naturales. En un sentido estricto, aunque fueran habilidades naturales dadas a una persona no creyente, porque una persona no creyente puede tener el don del servicio, puede tener la capacidad de enseñar, por supuesto, puede tener la capacidad de exhortar, o sea, de animar, por supuesto, puede tener un corazón dadivoso, por supuesto, puede tener la capacidad de dirigir, claro que sí, puede ser una persona con misericordia, con compasión por otros, claro que sí. Todas estas, a excepción de la primera, pueden ser habilidades naturales en una persona no creyente.
Pero la Escritura los establece como dones que da el Espíritu. Comparten características que ambos, o sea, sean habilidades naturales o sean dones del Espíritu, son dados por Dios. Las habilidades naturales con estas características también son dadas por Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Y Dios tenemos creyentes y no creyentes, tenemos muchos pincelazos de la naturaleza de Dios en nosotros. Una persona que no conoce a Dios puede ser compasiva, por supuesto, fue creado a imagen y semejanza de Dios también. Toda cosa buena que una persona no creyente tenga, la recibe también de Dios. Ambos, habilidades naturales y dones, se vuelven cada vez más efectivos con el uso, indistintamente de que sean. Ambos, habilidades naturales o dones, tienen también la característica de ser usadas para beneficio de los demás. ¿Dónde radica entonces la diferencia entre lo que es una habilidad natural y lo que es un don del Espíritu? Bueno, que estos de aquí, los que son dados por el Espíritu, no tienen nada que ver con tu ADN, con tu personalidad, con tu educación, con tu formación académica, no tienen nada que ver con eso. Los recibes aunque no sea parte de tu personalidad. Te decía hace ratito, dices, es que yo antes era esto y esto y hoy veo cosas como estas en mí. ¿Y yo de dónde? ¿De dónde saqué yo esto? ¿Cómo es que ahora puedo hacer algunas de estas cosas si no está en mí? Bueno, porque es un don otorgado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el resultado de esto, como un don, es obviamente que depende el resultado enteramente de Dios. ¿Te acuerdas lo que veíamos la semana pasada? Los energemas del Padre. La efectividad de esto viene solamente de Dios, porque su fin es edificar al cuerpo de Cristo, es edificar y es bendecir a otros, y obviamente porque forman una parte importante en la expansión del Evangelio. Vamos a finalizar solamente revisando 3 de la lista de dones que tenemos acá en Primera de Corintios, que son, ¿cuántos? 21, Dios de mi vida. 9. La lista de Primera de Corintios es 9. Y hoy solamente vamos a revisar 3 de ellos, además de los 3 que ya vimos en un principio. Y para solamente ya ir cerrando esto, déjame decirte lo siguiente, quédatelo esto que te voy a decir. Quitémonos la idea de que el despliegue, el recibir o el ejercicio de los dones espirituales está limitado a un contexto de euforia, de éxtasis o de catarsis. Quítale, por favor, ese elemento que el neopentecostalismo le ha puesto. Mucho del temor que la iglesia tiene hoy en cuanto a los dones es porque los asocia inmediatamente con esto: reuniones de éxtasis, reuniones de desorden, reuniones que dan miedo. Ayer, te digo que de repente te salen estos reels ahí en las redes sociales. Ayer vi uno que alguien de ustedes me lo mandó. Sí da miedo, o sea, la gente así, no te puedo ni decir, pero como si fueran víboras en el suelo así. Y uno, yo creo que 2 metros y feria, se trepó por la pared y luego cayó y luego volvió a brincar. Y obviamente pues es una administración, es una iglesia, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes yo sé que los han visto por ahí en redes sociales. Esto es definitivamente, es un circo y es una vergüenza. Quítale todos esos elementos a los dones que vamos a comenzar a revisar a partir de hoy y la próxima semana. No los asocies en absoluto, porque te vas a dar cuenta que ni uno de ellos se asocia con eso. Vamos al primero y vamos a hacer la lectura que hoy tenemos cortita, el verso 8 y la mitad del 9. Dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial y a otro el mismo Espíritu le da gran fe. ¿Qué es la palabra de sabiduría? O, como lo traduce la nueva traducción viviente, consejo sabio. Bueno, la sabiduría es dirección y es camino, es luz, es instrucción.
Tú vas al libro de Proverbios, te habla de la sabiduría y todo tiene que ver con instrucción, tiene que ver con que tus ojos sean abiertos y puedas saber por dónde andar. En ese sentido, básicamente la Escritura es suficiente. En la Escritura tenemos todo lo que necesitamos. Un cesacionista puede decir, sí, pero es que ahí en la Biblia está todo. Tiene toda la razón. ¿Por qué? Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es suficiente para recibir sabiduría. Pero hay momentos en nuestra vida en los que no sabemos qué hacer, en los que estamos atorados, en los que nos está ganando la presión, en lo que nos está ganando la situación que estemos viviendo y necesitamos el consejo de Dios. Y vas a la Biblia y ahí está, pero no lo ves. Vas a la Escritura y ahí está, pero no lo entiendes, no sabes cómo aplicarlo, cómo aplico esto al problema que tengo ahorita. Por eso es un don dado a una persona para dar palabra de sabiduría. No es alguien que se sienta, ¿verdad?, así como tipo gurú y te dice, acércate a mí, que aquí soy la fuente de sabiduría. No es habilidad natural, no es ADN, no es capacidad, es el Espíritu a través de esa persona dándote, como traduce la Nueva Traducción Viviente, un consejo sabio. ¿Qué haríamos sin estas personas? ¿Las necesitamos? Urgen. Las necesitamos porque todos los días enfrentamos situaciones a partir de las cuales necesitamos el consejo de Dios. Dice Proverbios 2:6, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. No tenemos ni la menor duda de que es Dios de quien procede. La pregunta es, ¿cómo va a llegar a mí? Bueno, puede llegar a través de la Escritura, y si llega a través de la Escritura, qué bueno. Pero para eso están estas personas que tienen esta palabra de sabiduría para darte en el momento indicado. La segunda es palabra de conocimiento. Conocimiento en ese sentido, es revelación de verdades y de misterios divinos. Tú vas a decir, bueno, pero ¿qué más se nos va a revelar si en la Biblia ya está todo? Un cesacionista pudiera decir lo mismo, la Biblia ya tiene todo. Pregunto, ¿todo lo que lees lo entiendes? No. Pero hay a quienes Dios les ha dado esta palabra de conocimiento para un momento en particular, para que tú digas, ya entendí, ya conecté, ya me cayó el 20. Es esta revelación de aquello que, aunque ya esté escrito, se necesita dar a través de una persona. Por eso está aquí especificado como un don. Hay quienes tienen este don de dar palabra de conocimiento. No es dar información, es dar revelación de la información que ya se tiene. No se limita a un púlpito, puede suceder en una charla casual, puede suceder en una mesa en la que estamos estudiando la palabra todos, puede suceder en cualquier momento, puede suceder también a través de la exposición de la palabra acá, y la iglesia dice, wow, ya entendí, órale, no había comprendido estas cosas, estuvieron ocultas, tengo 30 años de cristiano y nunca las había entendido. Es una palabra de conocimiento. Voy a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dios las revela por su Espíritu, y el Espíritu las revela a través de las personas que tienen un don como este. Tercero y último, fe. ¿La fe qué es? Es confianza, seguridad.
No habla aquí de fe en cuanto a tener fe en la salvación, la fe salvífica, no. Es la fe en cuanto a esta confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es estar seguros. Hebreos capítulo 11, verso 1. La mayoría conocemos lo que dice ahí, la definición de fe. Es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Todos tenemos una medida de fe particular. Todos tenemos, de hecho, se nos invita una y otra vez, todos debemos ser hombres y mujeres de fe. Debemos obrar siempre con fe y en fe. Pero quienes reciben este don tienen una fe sobresaliente. Tienen una fe de otro nivel. Y no debes de sentirte mal por ello. A veces yo me siento mal cuando veo que hay personas que tienen este don y digo, hijo, mano, da mi vergüenza, yo debería de estar ahí ya en ese nivel de fe, de confianza. Pero pues después me acuerdo, no, es un tema de don. Si él lo tiene, no tengo por qué agüitarme. Pero quien lo recibe, gracias a Dios por esas personas, porque acuérdate, no es un asunto de beneficio personal. Quien tiene un don de fe así sobresaliente, ¿es para el beneficio de quién? ¿Cómo entonces la fe sobresaliente de uno le puede servir a otro? Esa sería la pregunta. Porque si yo tengo una fe sobresaliente, pero nada más me sirve para todo lo que yo necesito, entonces ese no es un don dado por Dios como tal, el don de fe. El don de fe sobresaliente es para beneficiar a otros. Bueno, esta fe sobresaliente auxilia, sostiene, fortalece y hace posible en otros lo que su fe no le alcanza. Hace posible en otros lo que para otros su fe no es suficiente. Terminamos leyendo Lucas capítulo 15, verso 18 al 20. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro de donde estaba Jesús, verso 19, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Verso 20, al ver Jesús, ¿qué? ¿La fe de quiénes? De los que abrieron el techo, de los que lo bajaron. El paralítico no tenía ni idea, tal vez no tenía ni interés, o simplemente representa a alguien que no tiene la fe suficiente. Cuando vio Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico o al hombre joven, dice, joven, tus pecados te son perdonados. Una fe sobresaliente como don va siempre a ser utilizada para beneficio de los demás. Cuando te acercas y le dices a alguien que tiene ese don, le dices, oye, ¿puedes orar por mí? Estoy pasando por esto y esto y esto y esto, y la verdad a mí ahorita la fe no me alcanza, traigo poco presupuesto, ando bajo de presupuesto de fe, más ahorita ni siquiera puedo orar, con eso te digo todo, no puedo ni orar. Y te acercas a alguien con este don, ¿te va a beneficiar o no? Esta historia. Ponte de pie. ¿Ves cómo, digo, y así vamos a transcurrir por todos? No tiene nada que ver con estas cosas, ¿verdad? Raras que de repente asociamos con los dones, altamente prácticos. Tu don nos hace falta. Tu don nos hace falta. Déjame personalizarlo. Tu don o tus dones me hacen falta. Me hacen falta. Si no los has puesto al servicio, déjame decirte algo. Tienes una deuda. Yo estoy hablando por mí, tienes una deuda conmigo. Y si yo hay dones que no he puesto también al servicio, te ando quedando a deber. Y dice la Escritura, no le debas a nadie nada, sino el amarlos los unos a los otros. Así que vamos a ponernos las pilas y que esta jornada, ¿verdad?, lo que dure, las semanas que dure, haga que todos, ¿verdad?, entremos así completamente con todo el deseo y la intención de nuestros corazones de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que todo aquello que está en tu bóveda celeste, todos estos dones, todas estas riquezas espirituales que tú has preparado y destinado para tu iglesia, Señor, lleguen a este lugar. Hay muchos de ellos que nos hacen falta para poder seguir edificándonos unos a otros, para seguir nutriéndonos, para fortalecernos,
de esto hablaremos un poquito más adelante, pero Señor, que a todos nos quede claro de que no es algo que podamos darle la vuelta. Y qué bueno, te damos muchas gracias porque toda buena dádiva y don perfecto desciende de ti, y has, Señor, determinado sobre este lugar, y no sobre este solamente, sino sobre mucho de tu pueblo alrededor del mundo, derramar estos dones necesarios para que tu cuerpo se fortalezca, continúe, siga adelante y podamos llegar a la meta todos sanos y salvos por tu gracia, por el poder de tu Espíritu Santo. Despierta nuestros corazones, aviva, Señor, nuestros corazones y llévanos a avanzar un poquito más hacia adelante en nuestro caminar contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.